amigos, bienvenidos al video de hoy. El día de hoy voy a hablarles acerca del Perú en la década de 1870. Los grandes acontecimientos que pasaron en el Perú durante la década de 1870. Como es necesario saber, en la década de 1870 estuvo marcada por la crisis económica, política y social que azotó el Perú durante esa época. También debemos hablar sobre el inicio del primer civilismo con la llegada al poder de Manuel Pardo y Lavalle, ¿no? Surge el civilismo y llega al poder por primera vez con el liderazgo de Manuel Pardo y Lavalle. Asimismo, también fue la época de crisis política, económica y social más fuerte que va a vivir el Perú en el siglo XIX, agravada por la caída del precio del guano en el mercado internacional. El fin de la prosperidad falaz que trajo como consecuencia la bancarrota total del Perú. El Perú estaba endeudado hasta el cuello debido a los empréstitos que había ido pidiendo a lo largo de toda la prosperidad falaz y también por los escándalos de corrupción que habían azotado desde la década de 1850. El contrato Dreyfus también es anulado en 1876 durante el gobierno de Mariano Ignacio Prado, contrato que había firmado el gobierno de José Balta en 1869, donde hubo muchos actos de corrupción durante este gobierno. De hecho, el gobierno de José Balta fue un gobierno abiertamente corrupto, donde se llegaron a cometer actos de corrupción, incluso en las obras públicas, como por ejemplo en la obra del Palacio de la Exposición, donde hubo un sobrecosto en el precio de dicha obra. Al mismo tiempo fue la época de los ferrocarriles inútiles, debido a los actos de corrupción que también cometió otro personaje no tan conocido en la historia del Perú como lo fue Henry Meiggs, que fue el encargado en la construcción de estos ferrocarriles. Muchos de estos ferrocarriles no llegaron a ser utilizados en el Perú, muchos quedaron inutilizados o a medio hacer. Fue la época del contrato Dreyfus, el contrato de corrupción en el Perú también, donde se da inicio al monopolio de Dreyfus, ¿no? Donde el Perú le entregó todo el poder del guano a este banquero francés de origen judío, dando inicio al monopolio de Dreyfus, la última etapa de la prosperidad falaz. Asimismo, va a ser la época donde el Perú va a comenzar a tener tensiones con Chile y va a comenzar a tener acercamientos con Bolivia para lo que va a ser el futuro Tratado de Alianza Defensivo de 1873. Va a ser la época también de la inestabilidad política debido a la rebelión de los hermanos Gutiérrez en julio de 1872 a raíz del triunfo del civilista Manuel Pardo y Lavalle. Se ponía fin al primer militarismo después de casi 43 años de dominio militar en la política peruana. Llegaba por primera vez al poder un civil, es decir, Manuel Pardo y Lavalle. La rebelión de los hermanos Gutiérrez lleva al fusilamiento del presidente José Balta. José Balta es asesinado por orden de los hermanos Gutiérrez. Esto causó el repudio total por parte del pueblo peruano. La gente salió a las calles enardecida a linchar con todos los hermanos Gutiérrez. Fueron capturados y sus cadáveres, ¿no?, fueron prácticamente masacrados, fueron linchados por toda la ciudadanía limeña y sus cadáveres fueron colgados en la cima de las torres de la Catedral de Lima. Así fue una parte de nuestra historia republicana. Asimismo, una de las obras importantes del gobierno de José Balta, por ejemplo, va a ser el famoso reloj del Parque Universitario que es construido por Pedro Ruiz Galo, un personaje muy importante de nuestra historia peruana, uno de los científicos quizás más importantes que ha tenido el Perú en su historia. Pero fue una época también mala para el Perú. Se vio marcada por la violencia y el caudillismo que seguía intacto en el Perú de aquella época. Asimismo, tocó vivir en la Guerra del Pacífico. Así es. A fines de 1879, ya terminando la década de 1870, se va a dar inicio a la Guerra del Pacífico, donde un ejército peruano no va a tener que marchar hacia el sur para defender al aliado Bolivia. Un conflicto que va a verse marcado por
unos 2 países con completa anarquía, desorden total, inestabilidad política, golpes de Estado, no tanto en Perú como en Bolivia. En el caso de Perú, Nicolás de Piérola derroca al vicepresidente en la Puerta y instaura su dictadura. En el caso de Bolivia, Hilarión Daza es derrocado por Narciso Campero. Y así entonces también en esta época se va a desatar la Guerra del Pacífico, un conflicto que va a marcar a ambas naciones, tanto como Perú y Bolivia van a verse marcados por el estallido de la Guerra del Pacífico, principalmente porque el Perú va a fracasar como nación independiente en este conflicto. Se va a ver demostrado que el Perú había fracasado como nación independiente. Las tropas peruanas que formaban el ejército peruano, que eran en su mayoría gente del Ande, gente que era quechua hablante en su mayoría, no entendía por qué peleaba o no entendía por qué estaba peleando. Es decir, no entendían por qué era el conflicto. Para ellos, para la gente, para la tropa, que era en su mayoría gente del Ande, traído a la fuerza, era una simple guerra de caudillos, entre algún general que tiene una rivalidad con otro general. Y entonces esto también le jugó en contra al Perú. Fue la época de la Guerra del Pacífico, inicio de 1880, 1881, se va a dar el golpe de gracia con la ocupación de Lima. Como podemos ver, la década de 1870 fue una época caracterizada por el desorden político, social y económico que hubo en el Perú. Asimismo, por la catastrófica Guerra del Pacífico, que marcó el fracaso del Perú como nación republicana independiente. Las tropas peruanas que conformaban el ejército peruano no sabían a lo que se enfrentaban. Ellos pensaban que se trataba de una guerra típica de caudillos. No había una identidad nacional ni un concepto de nación en dichas tropas, y eso llevó a Perú también al fracaso militar en dicha guerra. Bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya resultado informativo. Suscríbanse, denle like para más. Hasta la próxima. Chao. Cuídense. Un saludo a Richard Villasante, que me pidió que haga el video de la Guerra del Pacífico y ya lo hice. Saludos para Richard Villasante. Gracias. Adiós. Saludos. Cuídense.